Señores participantes, muy buenas noches. Para hacerles recordar que el día 11 de junio es el examen final. Este fin de semana les voy a enviar la diapositiva a todos los participantes. Bueno, continuando con la estructura del diplomado, el tema a tratar el día de hoy, vía procedimental en el proceso contencioso administrativo. Para ello tenemos a una distinguida profesional, es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudios concluidos de maestría en Derecho Laboral por la Universidad de San Martín de Porres, estudios concluidos de doctorado en la Universidad de San Martín de Porres, se ha desempeñado como juez de paz de entrada, juez especializada en lo laboral de Lima, juez superior de Lima, actualmente presidente de la tercera sala transitoria especializada en lo contencioso administrativo, expositora permanente en instituciones académicas. Recibimos con un fuerte aplauso a la doctora Rosa Liliana Dávila Broncano. Buenas noches. Muchas gracias al Colegio de Abogados por la invitación y de esta manera permitirme tener contacto con colegas abogados y me imagino que también con estudiantes de Derecho. Muy bien, como se me ha asignado el tema de vías procedimentales en el proceso contencioso administrativo, vamos a iniciar señalando el marco legal que debemos tener en cuenta cuando tocamos un proceso en el área contencioso administrativo. Y tenemos que el marco legal es, en primer lugar, la Constitución Política del Estado. Creo que mejor me voy a parar. Muy bien, nuestra ley de leyes que es el marco legal no solo en los procesos contenciosos administrativos, sino en cualquier proceso, ¿no? De cualquier área o especialidad, llámese civil, penal, especialmente en la constitucional, en los procesos laborales, en los procesos contenciosos administrativos. Muy bien, seguidamente tenemos el texto único ordenado, la ley 27584, que es la ley que regula el proceso contencioso administrativo, y finalmente el Código Procesal Civil, que se aplica de manera supletoria en todo lo que no está visto en el texto único ordenado de la ley 27584. Si tenemos nosotros que hablar o tener en cuenta la Constitución Política del Estado, lo primero que se nos viene a la cabeza de enfocar es el artículo primero que habla de la defensa de la persona humana. ¿Qué nos dice pues la Constitución al respecto? Que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Este es un recordar para entrar al tema específico, porque hay muchos temas que tenemos que tocar como antecedentes para llegar a la vía procedimental. Seguidamente tenemos que el artículo 148 de la misma Constitución reconoce la acción contenciosa administrativa y nos señala que las resoluciones administrativas que causan Estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa. Y entonces aquí tenemos que detenernos porque muchas veces no tenemos claro qué es lo que significa el término causar Estado. No sé si alguno de ustedes quiere lanzar la idea que concibe respecto de lo que llama la Constitución una resolución administrativa que causa Estado.
¿Alguien más? ¿Desea agregar algo más? Para no aburrirnos, ¿no? Para que estén atentos, ¿ya? Vamos a ver qué cosa significa causar estado. Este es un tema que tenemos que tener muy claro los abogados cuando hablamos de un proceso contencioso administrativo, porque esta es una de las mayores causas por las cuales se declara inadmisible una demanda y consecuentemente luego la improcedencia o el rechazo de la demanda. ¿Qué significa causar estado? Que el acto administrativo que se presenta a cuestionar debe haber transitado un procedimiento administrativo, el cual debe estar definitivamente terminado, concluido totalmente, ¿ya? Ello implica que se haya agotado la vía administrativa. Tenemos que tener en claro que si vamos a cuestionar un acto administrativo, tenemos que haber transitado todo el procedimiento administrativo hasta que se emite la resolución que da por agotada la vía administrativa. Si ustedes revisan la ley 27444, no recuerdo en este momento el artículo preciso, pero es obligación de la entidad administrativa señalar en la resolución que agota la vía administrativa que se está agotando con esa resolución la vía. ¿Y por qué tienen la obligación de hacerlo? Porque el derecho administrativo, como el derecho laboral, es un derecho bastante punitivo. Entonces, a la vez como es informal, la administración tiene la obligación de conducir, de guiar, de orientar al administrado para la mejor defensa de sus derechos, ¿ya? Entonces, tenemos ya claro de que cuando la Constitución nos dice que podemos nosotros cuestionar judicialmente una resolución administrativa que ha causado estado, significa que debemos haber transitado, culminado el tránsito de todo el procedimiento administrativo. Cuando entramos al tema administrativo, es muy necesario tener en cuenta que lo que tenemos que ver y no perder de vista es el poder del Estado. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 45 de la Constitución respecto al ejercicio del poder del Estado? En primer lugar, nos dice que el poder del Estado emana del pueblo. ¿Y quiénes somos el pueblo? Somos nosotros. Somos los administrados, ¿no? Entonces, el poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo tienen que hacer con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. ¿Esto será en el sentido amplio? Claro, estamos entrando por lo que concibe la Constitución para el derecho administrativo. Por eso estamos enfocando primero la Constitución. Recuerden que estamos iniciando la exposición señalando cuál es el marco normativo para los procedimientos administrativos o contencioso administrativo. Entonces estamos en este momento todavía transitando por la Constitución, ¿ya? Entonces ya tenemos claro el ejercicio del poder del Estado. Seguidamente, en cuanto a la función pública, nuestra Constitución en el artículo 39 señala quiénes son los funcionarios y trabajadores públicos y nos dice que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. Eso es importante, ¿no? Porque creo que ninguno de nosotros ha dejado de acudir en algún momento a alguna institución del Estado y quiero que me respondan si los funcionarios y trabajadores públicos conocen o tienen conciencia del mandato que les da la Constitución. A ver, ¿qué dicen ustedes? Cuando nosotros
acudimos a una entidad pública, ¿cómo somos tratados por el funcionario público? El funcionario público tiene una idea de que la Constitución le dice que está al servicio de la nación. Es muy poco. Yo trabajo en el Poder Judicial, como tal soy de una institución pública, pero desgraciadamente el trabajador público no es necesariamente consciente de que está al servicio de los administrados que acuden por un servicio que tienen la obligación de brindarles el Estado por intermedio de la institución a la cual están acudiendo, ¿no? Llámese Poder Judicial, Ministerio Público, el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transportes, la ONP, ¿no? De Salud. Todos ellos tienen la obligación de atender adecuadamente a los administrados que acuden en busca de los servicios que brindan, ¿no? Y nos señala pues la Constitución esta obligación y nos dice que el presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la nación. En ese orden establecen los siguientes cargos, ¿no? En este caso pues son los representantes en el Congreso, los ministros del Estado, los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el fiscal de la nación y el defensor del pueblo, todos ellos en igual categoría, así como los representantes de organismos descentralizados y alcaldes de acuerdo a la ley. Cuando hablan de los organismos descentralizados estamos hablando de las regiones, ¿no? Entrando poquito a poco a nuestro tema, tenemos que tocar o conceptualizar el derecho administrativo. Y es necesario que nosotros conozcamos o recordemos, ¿no?, qué es lo que estudia el derecho administrativo. ¿Tenemos alguna respuesta en este tema? ¿Qué estudia el derecho administrativo? Lo que quiero es mantenerlos alertas, ¿ya? Siempre que yo voy a una exposición también, yo cansada, la idea es que intercambiemos ideas, ¿ya? Muy bien. El derecho administrativo es aquella rama del derecho que se encarga del estudio, en primer lugar, del sujeto que ejerce la administración pública centralizada o descentralizada. Centralizada, estamos hablando pues del Poder Ejecutivo y sus organismos, y cuando hablamos de descentralizadas, todas las autoridades de las regiones, ¿no? También se encarga del estudio de los agentes que se desempeñan en esos órganos. ¿Quiénes son los agentes? Pueden ser los directores, pueden ser los ministros, los viceministros, los directores, los gerentes, en fin, cualquiera de los cargos que se desempeñen dentro de la institución pública. Asimismo, se encarga del estudio de toda la actividad que realizan los órganos estructurados jerárquicamente, inclusive el Congreso y el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque dentro del Congreso y dentro del Poder Judicial también hay labor administrativa, independientemente de la labor que les encarga la Constitución, en este caso al Congreso pues emitir leyes y al Poder Judicial administrar justicia. Pero ambas instituciones tienen trabajadores, ¿verdad? Ambas instituciones manejan un presupuesto. Esas funciones que tienen ellos adicionales a los que manda la Constitución
son actividades que también van a ser sujetas de estudio y de análisis por el derecho administrativo. Por eso se señala ahí, siempre que no sea su función legislativa o jurisdiccional, porque no podemos nosotros cuestionar las resoluciones judiciales si no somos parte de un proceso, ¿verdad? Y las resoluciones judiciales no son resoluciones administrativas, sino son, como su nombre lo dice, jurisdiccionales emitidas dentro de un proceso. La función administrativa estudia también la función administrativa otorgada a entidades o instituciones privadas o públicas no estatales. Hay instituciones no estatales que realizan función pública. A ver. SEDAPAC también. Claro. Bueno, vamos a ver, ¿cuál otra podría ser? Edelnor. ¿Y por qué Edelnor realiza labor o función administrativa? ¿Por qué? Ya, ¿y qué más? Aparte de eso, como presta servicios al público, ¿qué puede recibir del público? Edelnor, por ejemplo. Quejas, reclamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si su medidor de luz está generando mayor consumo que el que realmente realiza, o el consumo que realmente está utilizando, ¿no? Entonces, frente a ello, van a iniciar un reclamo. Ese reclamo va a terminar con una resolución que le da o no le da la razón, ¿no? Y esa resolución puede ser cuestionada y puede llegar a Ocineromín, ¿es cierto? Entonces, a eso se refiere cuando dice que el derecho administrativo también va a estudiar la función administrativa otorgada a entidades o instituciones privadas o públicas no estatales. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, con la telefónica. Miren, la telefónica es igual que Edelnor o Luz del Sur va a emitir resoluciones frente a reclamos del usuario. Lo mismo ocurre con SEDAPAC. También van a emitir resoluciones que son resoluciones que conocemos a diario en los juzgados, en las salas contenciosas administrativas. ¿Cuál es la finalidad del derecho administrativo? La primera finalidad y la más importante que tiene el derecho administrativo es que tiene que controlar el ejercicio del poder delegado por el pueblo. Hay muchas resoluciones de los entes administrativos que se tornan arbitrarias, ¿no? Y como dijimos al inicio, quiero guardar la coherencia de lo que estamos conversando, ¿no? Señalamos de que el poder emana del pueblo, ¿no es cierto? Entonces, como el poder emana del pueblo, se tienen que buscar la forma de controlar este poder. Y una de las formas de controlar este poder está encaminado por el derecho administrativo. Por eso la finalidad más importante es que pueda controlar el ejercicio del poder delegado por el pueblo. No puede ser de otra manera, ¿no? Porque si el pueblo, al momento de elegir a sus autoridades, el poder que tiene lo está delegando no para que hagan un uso abusivo de él, y mucho menos en contra de él mismo. Entonces se les tiene que dar los mecanismos para poder protegerles de ese ejercicio abusivo del poder. Además, su finalidad es que este poder no se convierta en abusivo, como les decía, en perjuicio justamente de los administrados que vienen a ser el mismo pueblo que los eligió.
y que les cedió el uso del poder. Es por eso que se dice que el derecho administrativo está de una manera constante, constante y además consciente de buscar un equilibrio razonado entre el individuo y el Estado, entre el individuo y el poder. Que no abusen del poder las autoridades, pero tampoco el administrado, ¿no? Entonces, está en busca de un equilibrio. ¿Cuál es el objeto del derecho administrativo? El objeto del derecho administrativo viene a ser el estudio, a su vez, del ejercicio de la función administrativa. Es como un control, ¿no? Control de la función de los funcionarios del Estado. ¿Qué es lo que van ellos a estudiar? Van a estudiar, por ejemplo, quién ejerce la función, quién la ejerce, cómo la ejerce, con qué fundamentos y con qué medios. Fundamentalmente, hasta dónde llegan sus límites, ¿no? Hasta dónde llegan sus límites, y además, ¿cuáles son esas limitaciones? Si las ejerce o no las ejerce. Frente al concepto del derecho administrativo, frente a la finalidad del derecho administrativo y su objeto, ¿no?, surge la protección judicial al administrado. ¿Y por qué surge la protección judicial al administrado? Porque es una forma de control adicional, ¿no? El derecho administrativo genera sus fuentes del control del poder, pero cuando ese ejercicio del poder se torna abusivo, va a necesitar adicionalmente del poder judicial, que tiene que frenar ese ejercicio abusivo del poder. Por eso señalamos que dentro de los límites de la actividad administrativa se encuentra la protección judicial del particular frente a la administración contra el ejercicio irregular o abusivo de la función administrativa. Ojo que no señalamos cualquier tipo de protección. No se puede acudir al Poder Judicial y utilizar al Poder Judicial con fines distintos, ¿no? ¿Y cómo podemos ver eso? Cuando se presentan demandas que objetivamente no son razonables, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos observar en la práctica diaria, desde mi posición de magistrada, de que se mal utiliza al Poder Judicial en muchos casos en temas que no necesitan llegar al Poder Judicial. Por ejemplo, en el ámbito contencioso administrativo hay un proceso que se llama proceso de revisión judicial. El proceso de revisión judicial ha sido creado a efectos de suspender la ejecución de resoluciones administrativas, ya en el proceso de ejecución. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que se está mal utilizando esta figura. Y, por ejemplo, tenemos cantidades de
cuales choferes de los colectivos, los micros, que son sancionados porque no cumplen con la ruta, porque llevan pasajeros colgados, porque ¿qué más? No usan el letrero, una serie de infracciones que cometen, que cuando están ejecutando ya el cobro de las multas, ellos plantean las demandas de revisión judicial. ¿Con qué objeto? Con el objeto de suspender la ejecución. Pero en el fondo no tienen razón. Entonces utilizan al Poder Judicial a efecto de retardar el pago de sus obligaciones emanadas de las sanciones que se les han impuesto. Y ustedes miran la cantidad de expedientes que tenemos de ese tipo. ¿Y por qué se abusa de esta figura? Se abusa de esta figura porque la ley establece que basta con la presentación de la demanda para que se suspenda la ejecución, para que se suspenda el procedimiento de ejecución coactiva, ¿no? Entonces, ni siquiera necesitan de una medida cautelar. Basta con la presentación de la demanda para que se suspenda el procedimiento de ejecución. Por eso les recalco de que no es que la protección judicial se brinde de manera libertina, ¿no? Se tiene que ser frente al ejercicio irregular o abusivo de la función administrativa. Sí. Y ante eso, ¿cuál sería la propuesta? Si hay un uso temerario de las demandas, ¿cuál sería la propuesta? Que se presente el auto de admisibilidad de la demanda para que se pueda suspender el cobro, o seguimos con lo mismo que se está haciendo ahora tan solo con la presentación. Si la presentación de la demanda va a impedir no temerariamente que el administrado suspenda el proceso de ejecución, ¿cuál sería la propuesta? ¿Que se pase el primer filtro de la admisibilidad? Me parece que sí. Sería una salida para frenar el uso abusivo. Y lo otro podría ser la aplicación de una multa superior cuando... A ver, se entiende que la figura lo que pretende es evitar un daño mayor, ¿no es cierto? Pero si se hace un abuso de la figura que se ha dado de buena fe, ¿no? El resguardo del administrado que realmente ha sido abusado, y se está dando mal uso por uno que realmente ha sido sancionado, entonces yo creo que la única forma de frenar aquí en nuestro país es todo lo que afecta económicamente a las personas. Entonces yo creo que una multa a una demanda temeraria, por ejemplo, yo creo que sería una forma de frenar. Pero no se está dando, no se está dando. Por eso que se mal utiliza la figura. En algunos casos es buena, ¿no? Es razonable, es buena, va a favor del administrado, ¿no? Pero cuando realmente ha sido abusado, ¿no? Y no se está mal utilizando. ¿Qué necesitamos para que la protección judicial sea efectiva? Necesitamos órganos, primero, que sean independientes, ¿no? Necesitamos que en la relación especial de la administración como objeto de control de la justicia como órgano de control, ¿no? O sea, necesitamos básicamente juzgados o órganos jurisdiccionales idóneos, ¿no? Idóneos para que puedan cumplir efectivamente la protección que requieren los administrados. Por ello es necesario precisar que no habrá derecho administrativo propio de un Estado de Derecho mientras no exista en él una adecuada protección judicial de los particulares contra el ejercicio ilegal o abusivo de la función administrativa. Respecto al derecho administrativo, tenemos
que el derecho administrativo es la rama del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa y la protección judicial existente contra esta. El derecho administrativo es la rama del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa y la protección judicial existente contra esta. Como hemos hablado de la protección al administrado por la Administración de Justicia, tenemos que entrar al tema de la motivación. La motivación como una garantía tanto del administrado como del litigante en un proceso judicial. Ya se ha establecido por el Tribunal Constitucional que la obligación de motivar las resoluciones no solamente es de los órganos jurisdiccionales, sino también de los órganos administrativos. Toda resolución debe ser motivada. ¿Y por qué se motiva? Porque precisamente con la motivación es que se supera la arbitrariedad, ¿no? Los funcionarios, como los jueces, están en la obligación de señalar por qué es lo que lo lleva, qué es lo que lo convence a tomar una decisión. Entonces, señalamos que la motivación es una garantía del Estado de Derecho y límite de la arbitrariedad de la administración pública. No es una mera exigencia técnica, es una necesidad humana consustancial a nuestra distintiva condición de entes de razón. Si nosotros somos seres que razonamos, nos tienen que hacer entender cuál es la razón por la cual, valga la redundancia, se resuelve de tal o cual manera, se nos otorga o no se nos otorga el derecho, ¿no? A eso se refiere como entes de razón. La motivación entonces viene a ser también la exteriorización en el acto administrativo, entendemos, de la existencia de la causa y la finalidad. ¿Qué es lo que obtenemos nosotros con la motivación? En primer lugar, la motivación viene a fortificar la decisión frente a su eventual revocación o anulación. ¿Qué significa eso? Significa que si una resolución, sea administrativa o judicial, está debidamente motivada, la vuelve fuerte, ¿no? Si cubre todos los espacios que puedan ser cuestionados, va a ser casi indestructible. ¿Verdad? ¿Vamos en la misma sintonía? Creo que sí, ¿no? O sea, la fortifica, ¿no? Motivo adecuadamente, obtengo una resolución fuerte, con base, firme, que no va a poder ser destruida, lógicamente, si el análisis que he efectuado es el correcto. ¿Qué va a lograr ello? Que cuando sea cuestionada la resolución, tanto en el ámbito administrativo como judicial, sea confirmada, ¿no? Porque de lo contrario, o va a ser anulada por alguna carencia o algún error, o va a ser revocada porque los fundamentos no son los que corresponden. Correcto, un poco más. Entonces, ahí voy. ¿Más cerca? ¿Así? Ya. Muy bien. Entonces, la motivación permite al Estado
sentar criterios generales que servirán para la resolución de situaciones similares, concretas en el futuro. O sea, si yo fundamento de una manera, no puedo modificar el razonamiento efectuado en una primera resolución, en una segunda o en una tercera. Lógicamente, que también me puedo apartar de mis criterios establecidos, pero no va a ser sencillo, tengo que fundamentar más aún, ¿no? Entonces, la motivación permite sentar criterios que van a servir para situaciones similares en un futuro. La motivación entonces va a cumplir tres finalidades. En primer lugar, la motivación va a permitir que la administración dé cuenta, rinda cuentas de sus decisiones. Seguidamente, va a posibilitar que estas decisiones puedan ser examinadas en su legitimidad por la justicia en caso de ser impugnadas. Cuando viene ya el proceso judicial, la motivación que se les ha dado va a permitir que puedan ser examinadas si fueron dadas dentro del marco legal o no. Seguidamente va a permitir que el particular pueda ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Si una resolución está motivada adecuadamente, sigue una estructura lógica para llegar a la conclusión que llega, va a permitir que el administrado pueda cuestionar punto por punto. Si es una resolución confusa, si no hace un análisis adecuado, la defensa va a ser igual, va a ser defectuosa, no va a contar con los elementos necesarios porque no va a poder quizás ni siquiera comprender cuál es el sentido de la resolución. Por eso, una de las finalidades es poder permitir que el administrado o el particular pueda ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Frente a la definición de lo que es la motivación, podemos concluir que en un Estado de Derecho la motivación de los actos de la administración pública es la valla que impide cualquier posibilidad de arbitrariedad o avasallamiento de los derechos de los ciudadanos. Una pregunta, doctora. Sí. Conocemos la importancia de la motivación de toda resolución. Con la experiencia que usted tiene, si pudiera mostrarnos un poco la técnica para utilizar una adecuada motivación. Muy bien. Para poder motivar adecuadamente una resolución, lo primero que se tiene que tener en claro es cuál es la pretensión, tanto administrativamente como jurisdiccionalmente. Si se tiene en claro cuál es la pretensión, se va a poder ir desarrollando la idea, ¿no? Yo lo que puedo señalar es más o menos en la práctica lo que suelo hacer, ¿no? Lo que suelo hacer es identificar cuál es la pretensión. Luego que identifico cuál es la pretensión, establezco cuál es el marco normativo que me va a servir para resolver el conflicto. Establecido el marco normativo, comienzo a analizar los hechos que se han suscitado respecto de la resolución administrativa que se cuestiona. Luego de ello tengo que verificar, porque dentro del marco normativo yo voy a señalar básicamente el artículo 10 de la ley 27444, porque el artículo 10 de la ley 27444 establece cuáles son las causas de nulidad de un acto administrativo, y eso es de manera primordial, va a formar parte del marco normativo para resolver. Una vez que establezco la pretensión, establezco el marco normativo, analizo los hechos y concluyo señalando si se ha infringido alguno de los artículos o alguno de los numerales del artículo 10 de la ley 27. ¿No? Es una forma de
de motivar, ¿no? Pueden haber otras formas, ¿no? Yo les estoy frente a su pregunta y les estoy señalando cómo funciona la práctica, pero yo llevo a la conclusión. Vamos a entrar al texto único ordenado de la ley 27584. Quisiera irme al otro lado, obviamente no puedo moverme aquí porque están filmando. Disculpen de este lado que no tengo mayor espacio para moverme. Ingresando al texto único ordenado de la ley 27584, que es el que ha ordenado todas las modificaciones que se han venido dando a la ley primigenia, tenemos que la finalidad de la acción contenciosa administrativa que está presente en el artículo 148 de la Constitución, que ya lo hemos revisado, tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo. Quiero que se vayan dando cuenta de cómo ha sido necesario hacer el preámbulo primero, porque vamos encajando lo que viene ahora, ¿no? Se está tratando de ser lo más didáctico posible, ¿no? Otra finalidad del proceso contencioso administrativo es la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. ¿Por qué dice la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados? Porque la ley, este texto muy ordenado, es la ley que nos va a orientar, que nos va a guiar hacia la concreción efectiva de los derechos que estamos reclamando. Entonces, la finalidad es, una de las finalidades es la efectiva tutela de los derechos. Estamos hablando ya del proceso contencioso administrativo, ¿no? Sí. Cuando la norma señala que la finalidad del contencioso es el control jurídico de las actuaciones de la administración pública, entiendo que no solamente hace referencia a los actos administrativos. Claro, no solo a eso. A otras manifestaciones de la función. Vamos a llegar a eso ahorita. Vamos a ir, pero sí está. Vamos a entrando ya al texto único ordenado, es necesario en este momento precisar cuáles son los principios que rigen el proceso contencioso administrativo, los cuales lógicamente están detallados en esta ley sin perjuicio de los que están detallados tanto en el Código Civil, que rige para todas las áreas especialidades, y básicamente en el Código Procesal Civil, siempre que sean compatibles, ¿no? Tenemos en primer lugar el principio de integración, que nos señala que los jueces no deben dejar de resolver el conflicto de intereses o la incertidumbre con relevancia jurídica por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos deberán aplicar los principios del derecho administrativo. Ese es un tema que conocemos. El principio de igualdad procesal. Las partes en el proceso contencioso administrativo deberán ser tratados con igualdad independientemente de su condición de entidad pública o administrativa. A ver, este principio de igualdad lo que busca es equiparar, porque hay una desigualdad, no hay una desigualdad entre la administración y el administrado. La hay porque lo primero y más importante es que la administración es la que cuenta con todo el material, ¿no? Con todos los documentos, llámese expediente administrativo, que va a permitirles ejercer mejor
su defensa en el administrado, ¿verdad? El administrado tan solo tiene lo que él puede obtener, pero la administración es la que cuenta para la prueba más importante dentro de un proceso contencioso administrativo. Entonces, este principio lo que busca es ponernos al mismo nivel dentro de lo que es posible. Cuando nos señala que es independientemente de su condición de entidad pública o administrado, es porque existe un proceso de lesividad. ¿Ustedes saben a qué se le llama un proceso de lesividad? Ya, pero dentro del proceso administrativo hay un proceso que se le llama un proceso de lesividad. Es cuando la administración pública pide la nulidad en sede judicial de sus propias resoluciones cuando ha pasado un año ya de poder hacer la nulidad normativa. Claro, así es, tiene razón nuestro colega presente. El proceso de lesividad es aquellos procesos que inician las propias entidades administrativas para lograr la nulidad de sus resoluciones, de sus propias resoluciones, porque pueden pues argumentar que han incurrido un error. Las ONP, por ejemplo, inician cantidades de procesos de lesividad solicitando la nulidad de sus resoluciones, básicamente de las incorporaciones al decreto ley 2530 en materia pensionaria. O puede ser también si han reconocido mayores años de aportes que lo que le correspondía a un pensionista. Y eso los hace incurrir en responsabilidad a ellos. Entonces, ¿cuál es la forma que tienen para liberarse de esa responsabilidad? Es iniciar el proceso de lesividad. Pero lógicamente no tienen un tiempo indeterminado, ¿no? Tienen un año desde que se emitió la resolución, luego tienen 2 años adicionales, me parece, ¿no? Pero tienen 3 años, ¿no? Y ese es el máximo. Más de eso ya se quedó el administrado con la resolución, así haya sido emitida indebidamente. Tenemos el principio de favorecimiento del proceso. El juez no podrá rechazar criminalmente la demanda en aquellos casos en los que, por falta de precisión del marco legal, exista incertidumbre respecto del agotamiento de la vía administrativa o vía previa. Asimismo, en caso de que el juez tenga cualquier otra duda razonable sobre la procedencia o no de la demanda, deberá preferir darle entrada. ¿Qué es lo que busca el principio de favorecimiento? Lo que busca el principio de favorecimiento es permitir que el administrado logre tutela jurisdiccional sin mayores requisitos que le pueden impedir el acceso, ¿no? Acuérdense que la tutela jurisdiccional efectiva se manifiesta en 3 momentos. Uno, en el acceso a la justicia, que es la circunstancia que estamos viendo en este momento. La segunda es el derecho a transitar por un debido proceso en el ámbito judicial y un debido procedimiento en el ámbito administrativo, ¿no? Y el tercer momento es que su resolución pueda ser ejecutada en un tiempo razonable. Entonces, esto es lo que busca el principio de favorecimiento, permitir el acceso sin mayores formalidades. Hay muchísimos casos en los que los jueces contenciosos administrativos declaran inadmisible la demanda porque aparentemente no se ha agotado la vía administrativa, ¿no? Y muchas veces le exigen al administrado algún documento que para ellos es imposible conseguir y que quizás pueda estar en el expediente administrativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice los principios? Nos dice, si tú pues tienes una duda respecto a si se agotó o no se agotó la vía, debes de preferir admitir la demanda, ¿no? Este principio es un principio muy utilizado en el ámbito contencioso administrativo. Seguro, porque los procesos contenciosos administrativos en el ámbito laboral realmente son nuevos y seguro que el derecho laboral es netamente intuitivo. Yo me imagino que debe estar siendo muy bien utilizado. Que tiene que probar es la instrucción. Lógicamente. Claro.
igual que ocurre en el ámbito donde hay administradores que no son trabajadores. Es igual. El principio de suplencia de oficio. El juez deberá suplir las deficiencias formales, no cualquier deficiencia. Las deficiencias formales en las que incurran las partes, sin perjuicio de disponer la subsanación de las mismas en un plazo razonable, en los casos en que no sea posible la suplencia de oficio. ¿En qué casos, por ejemplo, podrá suplir el juez a un administrado? Por ejemplo, si no ha señalado en su demanda en qué fecha ingresó a trabajar, pero siendo un requisito, entre comillas, no lo tomen a pie de la letra, pero si por ejemplo es un requisito señalar la fecha de ingreso y no lo señala, pero de un certificado de trabajo lo puede obtener, por ejemplo, ¿no? Que quizá yo le pueda decir, ¿sabes? Te doy 3 días y señálame cuál fue tu fecha de ingreso. Te doy 3 días y señálame qué día cesaste o qué día presentaste tal documento. Vamos a poner que el litigante lo absuelva deficientemente o no lo absuelva. Entonces, la suplencia viene a aparecer cuando el juez dice, bueno, ya, tú no has absuelto bien, pero del certificado de forma tal se aprecia que ingresó a trabajar en tal fecha o que la resolución tal fue emitida en tal fecha, con lo cual agotó la vía administrativa, por ejemplo, ¿no? Es una forma de suplir una formalidad, solo la formalidad, porque los procesos y las partes deben ser tratadas por el juez en el mismo nivel. Una hora conversando. Muy bien, el texto único ordenado nos habla de la exclusividad del proceso contencioso administrativo. ¿A qué se refiere? Se refiere a que las actuaciones de la administración pública solo pueden ser impugnadas en el proceso contencioso administrativo, salvo los casos en que se pueda recurrir a los procesos constitucionales. Básicamente, ¿qué proceso? A ver, no es cierto. Entonces, básicamente son las acciones de amparo. Y no se pueden cuestionar las resoluciones administrativas en un proceso civil. En un proceso laboral, bueno, ahora con el cambio de la competencia en materia laboral. ¿Cuáles son las actuaciones impugnables? Es la pregunta que nos hacía acá nuestro colega. Procede demanda
contra toda actuación realizada en ejercicio de potestades administrativas. O sea, yo puedo ser un funcionario público, pero no van a cuestionar una decisión que hago en el club de soy socia, ni en mi vida cotidiana. Tan solo se va a poder cuestionar las actuaciones que se dan en el ejercicio de las potestades administrativas. Son impugnables en este proceso las siguientes actuaciones administrativas. En primer lugar, los actos administrativos y cualquier otra decisión administrativa. O sea, básicamente los actos administrativos que son resoluciones administrativas, puede ser inclusive un oficio o una carta si se está disponiendo algo, ¿no? Porque hay cartas que también resuelven. Por ejemplo, mando una carta y le digo hasta hoy día termina tu contrato, ¿no? Es un acto que si bien no está no logra la formalidad de una resolución, pero está resolviendo algo, ¿no? El silencio administrativo, la inercia y cualquier otra omisión de la administración pública, ¿no? En el silencio administrativo tenemos el silencio administrativo positivo y el silencio administrativo negativo, ¿no? Lógicamente el positivo no se impugna porque se supone que te está dando la razón. El que se va a cuestionar es el que se considera que es negativo, que no te está dando la razón y que tú vas a fundamentar respecto a cuál es tu base, ¿no? Para cuestionar. ¿Perdón? Cuando no emite un acto al que está obligado a la administración. Puede ser, por ejemplo, está obligado a emitir una directiva que va a favorecer a los trabajadores porque va a regular ciertos instrumentos regulativos, ciertas cosas. Va pasando el tiempo y no lo hace, ¿no? Entonces, esa es una forma de cuestionar la inercia. Ahora, básicamente se da en estos casos, ¿no? La actuación material que no se sustenta en acto administrativo. Por ejemplo, una actuación material que no se sustenta en acto administrativo. Las que son más comunes son los despidos de hecho. O sea, llega el trabajador y le dice, ¿sabe qué? Ya no, porque el contrato de locación de servicios ya terminó. Tenemos cantidades de demandas que piden la aplicación de la ley 24041, que señala que aquellos trabajadores de la administración pública, cualquiera sea su forma de contratación, que tengan más de un año en la administración, no pueden ser despedidos si no es por una causa disciplinaria o una razón que lo justifique, ¿no? Entonces, tenemos cantidades que piden su reincorporación por aplicación de la 24041, pero ojo, no es que la reincorporación implique que con esa resolución se le está nombrando o se le está ya considerando un trabajador permanente, no. Tan solo regresa a su misma condición. El despido de hecho, claro, sería una deficiencia, ¿no? Eso se está cuestionando generalmente, o se está considerando una actuación material. Pueden haber otras, ¿no? Por eso la que se me viene en este momento. Se puede cuestionar la actuación material de ejecución de actos administrativos que transgrede principios o normas del ordenamiento jurídico. Actuación material también es de hecho. Las actuaciones u omisiones de la administración pública respecto de la validez, eficacia, ejecución o interpretación de los contratos de la administración pública, con excepción de los casos en que es obligatorio o se decida por forma de ley someter a conciliación o arbitraje contra la controversia. Las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la administración pública. Puede ser un memorándum, o se le aplica una sanción o lo suspende por determinada o amplio que ha cometido irregular en el trabajador.
Pretensiones. ¿Cuáles pueden ser las pretensiones? Las pretensiones que se pueden plantear es la declaración de nulidad total o parcial o ineficacia de actos administrativos. La declaración de nulidad total o parcial o ineficacia sabemos que es el sustento del artículo 10 de la 2744. Segundo, el reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines. La declaración de contraria al derecho y el cese de una actuación material que no se sustente en actos administrativos. Es lo que les digo de los despidos de ellos. Cuando se ordene a la administración pública la realización de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en de acto administrativo. Aquí estamos frente a qué? ¿Se dan cuenta? Estamos frente a qué? En el inciso cuarto. Estamos frente a una acción de cumplimiento contencioso administrativo. No es una acción de cumplimiento constitucional, pero sí en la vía contencioso administrativa. Estamos solicitando que se le ordene a la administración pública que realice una determinada actuación a la que se encuentra obligado por mandato de la ley o un acto administrativo. Porque administrativamente no quiso cumplir. Claro. Y también se puede demandar la indemnización por el daño causado con alguna actuación impugnable conforme al artículo 238 de la ley 27444, siempre y cuando se plantee acumulativamente alguna de las pretensiones anteriores. Vamos a entrar al proceso urgente. El proceso urgente ha sido incorporado recientemente a través del decreto ley 1067 publicado el 28 de junio del 2008 que modifica los artículos 26 y 27 de la ley 27584, que es la ley del proceso contencioso administrativo. ¿Qué proceso viene a sustituir? Viene a sustituir los procesos sumarios, ¿no? En la búsqueda de qué? De hacer posible la tutela de casos de extrema gravedad que requieran de una rápida atención sin mayor dilación, pero lógicamente sin transgredir el debido proceso, que incluye pues el derecho de defensa, contradicción, doble instancia, etc., para que así se pueda obtener una decisión pronta por el caso de la vida. Los casos que se ven en estos procesos de urgencia son aquellos que, como su nombre lo dice, realmente requieren de que se les dé una atención prioritaria. El solicitante tiene que invocar de manera concurrente algunas situaciones específicas o requisitos. En primer lugar, nos tiene que decir que el interés tutelable, lo que él pretende es, en primer lugar, cierto y es además manifiesto, o sea, es evidente. No es una pretensión de la cual se tenga que actuar mucha prueba a efectos de lograr establecer si le corresponde o no le corresponde. Tiene que ser algo bastante evidente que pretenda. Tiene que señalar que lo que él quiere necesita de una tutela urgente, que se le atienda rápidamente. Y seguidamente tiene que también señalar que esta es la única vía eficaz para conseguirlo, que no hay otra vía que le otorgue la tutela al derecho que está invocado. ¿Qué pretensiones se van a tramitar dentro de un proceso urgente? En primer lugar,
el cese de cualquier actuación material que no se sustente en acto administrativo. Estamos hablando de actuaciones de hecho, por ejemplo, los despidos sin formalidades. Seguidamente, el cumplimiento por la administración de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo. ¿De qué estamos hablando aquí? De la acción de cumplimiento con el proceso administrativo. O sea, no hay duda, no hay duda, están pidiendo que se cumpla. Seguidamente, aquellas pretensiones relativas a materia previsional en cuanto se refieran al contenido esencial del derecho a la pensión. Como estamos hablando del contenido esencial del derecho a la pensión, tenemos que detenernos un momento en la sentencia 1417-2005 del Tribunal Constitucional emitida en el caso Mulanita Hernández, que nos señala en qué caso posee la acción de amparo, que viene a ser la igualdad, en qué caso se puede considerar estos temas como proceso urgente en el contencioso administrativo. En primer lugar, si se cumplen los requisitos y se les niega el acceso a una pensión. ¿Ya? Estamos frente a un futuro pensionista que, a pesar de cumplir los requisitos para tener derecho a una pensión, se le ha negado el acceso a la pensión. En aquellos casos que, presentada la contingencia, se le niegue el reconocimiento de una pensión de jubilación o cesantía, a pesar de haber cumplido los requisitos legales para obtenerla, o de una pensión de invalidez presentados los impuestos previstos en la ley. Asimismo, tenemos las pretensiones mediante las cuales se busque preservar el derecho completo al mínimo vital, o sea, en aquellas pensiones que están por debajo del mínimo vital. Aquellas pensiones que superan el mínimo vital no están considerados procesos de urgencia, solo aquellos que están por debajo. Si se deniega el otorgamiento de una pensión de sobrevivencia a pesar de cumplir con los requisitos legales para obtenerla. Y aquí hace una aclaración en el Tribunal Constitucional. Si bien es cierto que el derecho a la pensión de sobrevivencia no es propiamente un derecho, ¿cómo llamarlo? Propio, ¿no? de la persona, sino que es por una condición que se cumple al fallecer el causante. Sin embargo, si cumpliendo los requisitos para tener derecho a ella no se le da, también es considerado proceso. En aquellos casos donde se producen afectaciones al derecho a la igualdad, a personas que se encuentran en situaciones idénticas o sustancialmente análogas, siempre que el término de comparación propuesto resulte válido. O sea, no todos los casos, y no en todos los casos, existe la violación al principio de igualdad, ¿no? Porque pueden aparentemente ser iguales, pero requieren tratos diferentes. Cuando la titularidad del derecho subjetivo concreto debe encontrarse suficientemente acreditado. No procede la acción de amparo, porque la consecuencia tampoco ingresa al proceso urgente cuando se trate respecto al tope máximo a las pensiones. Las reclamaciones deben ser ventiladas en la vía ordinaria, dice, ¿no? En el caso de contencioso, en la vía especial. ¿A qué se refiere al tope máximo? Porque el tope máximo ya está establecido, ¿no? Pero hay muchos pensionistas que, teniendo su pensión, ellos quieren más del tope, ¿no? Entonces, en esos casos no pueden considerarse dentro del proceso urgente porque ya tienen su pensión, ¿no? Pero no se les puede dar más del tope. Entonces, bueno, si insisten que quieren más del tope, entonces vea el proceso especial, pero no ocupes el proceso urgente porque será resguardado para otro tipo de contingencias.
en el caso que se solicite la liberación o aplicación de la teoría de los derechos adquiridos. También ya los derechos adquiridos han sido desterrados de la Constitución, ahora rigen los hechos cumplidos. Entonces, cuando se piden cuando el planteamiento de la demanda es reclamar derechos adquiridos, también tienen que irse a su procedimiento especial. Y lo que les decía, en estos casos, en materia de contencioso administrativa, no corresponde tampoco al proceso civil. Puede ir a buscar. Claro, sí, por eso le hago la comparación. Bien. ¿Quién está? ¿Puede darnos un ejemplo de esta enumeral 2? Dice por liberación o aplicación de la teoría de los derechos adquiridos. Le acabo de decir hace un momento. Por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? En los casos de la 2530, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, bueno, pero yo mi derecho lo adquirí antes de la modificación de la Constitución. Por ejemplo, ya tengo mi derecho adquirido, ya no me pueden sacar de la 2530, no me pueden impedir mi ingreso, por ejemplo. ¿No? Ese es un claro ejemplo de reclamo de un derecho adquirido. Bien, ¿cuál es el trámite del proceso urgente? En primer lugar, se tramita bajo responsabilidad de quien lo pide. Yo digo, mi tema es un caso urgente, en que yo soy responsable de lo que estoy señalando. El siguiente paso es el traslado a la otra parte por el término de 3 meses. Vencido el plazo, con o sin absolución, el juez dictará la sentencia en el plazo de 5 días. Nótese que aquí se ha desterrado el dictamen fiscal. O sea, en los procesos urgentes no hay dictamen fiscal. Muy bien, dictada la sentencia, el plazo para apelar la sentencia es de 5 días. Y se concede con efecto suspensivo lógicamente. No, en el siguiente digo yo, no procede la acción de pared. Si se da cuenta en la parte final también le pongo que no procede en ese caso de procesos urgentes. En la parte final de la misma. Depende. Por ejemplo, también el Tribunal Constitucional ha señalado que no es necesario votar la vida administrativa en aquellos casos donde es evidente que le ha negado, ¿no? En pensiones, ¿no? Por ejemplo, yo he presentado, el pensionista ha presentado una solicitud de X tiempo que le dijeron no, ya le dijeron no. O, bueno, básicamente eso, ya le dijeron no, y cuando viene al proceso contencioso administrativo, después le dice, demuéstrame que hemos agotado la vida administrativa. Si bien es cierto, ya le dijeron no y él no presentó el recurso, ¿no? Pero sin embargo, como es latente, es permanente, ¿no? Tiene un tramo sucesivo, entonces ya no es necesario el agotamiento de la vida. Ese es sí. Respecto a los procesos de revisión judicial, ¿estarían dentro de este marco de los procesos urgentes o dentro de los procedimientos especiales? La revisión judicial tiene una normativa especial, la ley 29. Sí, exacto. Ahí ellos señalaban que eran los procesos, me parece que los sumarísimos, ¿no? Los procesos sumarísimos y pero no encaja dentro de los
presupuestos de acá, ¿no? Entonces, ese es el especial. Le hacía la vigencia porque hay juzgados que al momento de admitir a trámite la demanda lo encuadran dentro del procedimiento especial. Y obviamente en otros juzgados, en las sanciones, precisan de que es en el proceso sumarísimo, ¿no? Porque de aplicación supletoria, del código, debe establecerse de esa forma. Entonces, Pero no puede ser el urgente porque no encuadra en esos casos. pero entonces, si estaría en todo caso el tema de los procesos sumarísimos, porque hay algunos que No, hablan de- porque, a ver, no recuerdo bien en este momento, pero creo que tienen fechas diferentes de emisión, ¿no? La ley, con la ley 25784, la primigenia, que creo que es del 2001, y la otra es después, ¿no? Y haciendo el análisis, luego establecimos de que el proceso de revisión no podría entrar dentro de los urgentes porque es cerrado. Si usted se da cuenta, el proceso urgente es cerrado. Y precisamente lo que dice ahora en el proceso especial dice que están dentro de estos procedimientos aquellos que no están en el urgente. O sea, todos aquellos que no están en el urgente están en el procedimiento especial. Eso lo dice la misma norma. Ahí lo dice, procedimiento especial, prevenciones no previstas en el artículo 26 de la presente ley. Entonces, en este caso no está prevista la función judicial, así que no entra. No, una consulta. En el proceso urgente no es uno no puede excepcionar porque no está previsto en la norma. Pero ¿cómo uno argumenta, por ejemplo, cuando el órgano es incompetente, cuando cuando se ha configurado la cosa juzgada, simplemente como un argumento más de... Quizás por los remedios procesales, una nulidad del admisorio, por ejemplo, ¿no? A efecto de poder reevaluar. Podría ser una salida. Bien, ingresando al procedimiento especial, vemos que la regla del procedimiento especial nos señala en primer lugar que en los procedimientos especiales no procede la reconvención. Porque a pesar de ser especial, que no es tan rápido como urgente, pero de todas maneras la regla que requiere no necesita alargarse más, ¿no? Por eso que tampoco se considera la reconvención dentro del proceso especial. Muy bien, transcurrido el plazo para contestar la demanda, o sea, el día de la resolución que declara la existencia de una razón jurídico-procesal válida, o la nulidad y la consiguiente conclusión del proceso por invalidez insubsanable de la relación, revisando sus efectos, o si fuera el caso, la concesión de un plazo si los efectos de la relación fuesen subsanables. Sí. El trámite del proceso urgente, su mismo nombre lo indica urgente. Y el procedimiento especial, ¿qué cosa es lo que lo hace especial? Su denominación solamente, porque en realidad el procedimiento especial ya existía. Antes era sumarísimo y especial. Ahora es urgente y especial. O sea, no es una denominación. No tiene nada de especial. En realidad no, pues, ¿no? En realidad no. Solo que no tiene el trámite que intencionalmente se requiere que sea más rápido del urgente, ¿no? Entonces todo lo que no está en el urgente está en el especial. Lo único. Muy bien, subsanados los efectos, el juez declarará saneado el proceso por existir una razón jurídico-procesal válida. En caso contrario, se declarará nulo y consiguientemente concluido. Seguidamente, cuando se hayan interpuesto excepciones o defensas previas, la declaración referida se hará en la resolución que la resuelva. Retrocederemos un poquito, ¿ya? Vamos a retroceder un poquito para explicarnos.
llegas a tu trabajo o cualquier otro día y te dicen, ¿sabes qué? Debería ir a tu casa. También con eso puedo recuperar. Para un trabajador del régimen casi tiene contratos establecidos. Pero ahí ya se ha establecido el pago, si es cierto, no, la señora dice, ¿qué pasa si contratan por año o por sí, pero no se puede hacer valer. Pero a lo que voy es a que es un documento de contrato, quizás, pero no va a generar los derechos laborales. Ya lo ha establecido el pero si ya está establecido de ahí no hay vuelta de eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. proceso especial, ¿ya? Solo cuando la actuación de los medios probatorios lo requiera, el juez señalará día y hora para la realización de una audiencia de pruebas. La decisión por la que se ordena la realización de esta audiencia o se prescinde de ella es inimpugnable y la apelación, es impugnable y la apelación será concedida sin efecto suspensivo y con la calidad de detenido. Luego del pedido el acto de seguimiento o de realizada la audiencia de pruebas, según sea el caso, el expediente será remitido al fiscal. En este caso, sí tiene la obligación de pasar por una opinión del fiscal. Pero para que este emita dictamen, como sin dictamen fiscal, el expediente será devuelto al juzgado. El mismo que se encargará de notificar la devolución del expediente y en su caso el dictamen fiscal a las partes. ¿Cuántos días tiene el fiscal para emitir el dictamen? 15 días. Que depende de la instancia en que está. Si estás en un juzgado de primera instancia, pues al fiscal provincial. Si estás en segunda instancia, al fiscal superior. Muy bien. Bueno, lo que les decía era la obligación del dictamen fiscal. Si bien es cierto que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de remitir el expediente para el dictamen fiscal, también es cierto que ahora el fiscal tiene 15 días para emitir su dictamen y si no emite su dictamen debe devolver el expediente y después tendrá que dictar sentencia sin dictamen fiscal. Esa es una modificación que busca la resolución pronta. No, si emiten rápido su dictamen, miren, los fiscales están tan cargados de trabajo como nosotros, el judicial. Entonces, no podemos decir que ellos lo emitan rápidamente, se demora. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en la sala? Por ejemplo, es mandarles oficio al fiscal decano, creo que tienen ellos, y le indicamos, tenemos tantos expedientes remitidos desde tal fecha, y entonces con una conversación previa que busca que devuelvan rápidamente. Pero demora. ¿Se pueden utilizar nuevas pruebas en esta etapa? ¿Perdón? ¿Se pueden utilizar nuevas pruebas? Vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso. Ya vamos a llegar a eso. Muy bien. Tenemos, antes de la sentencia, la parte podrá solicitar al juez la realización del informe oral, que será concedido por el solo mérito de la solicitud.
Plazos. Las partes y las oposiciones se van a presentar en el término de 3 días desde la notificación de la resolución que los tiene por ofrecidos. Excepciones o defensas previas se puede presentar en 5 días desde la notificación de la demanda. La contestación de la demanda debe ser presentada en el plazo de 10 días desde la notificación de la resolución que la admite a trámite. El dictamen fiscal o la devolución del expediente es en el término de 15 días contados desde su recepción, se entiende por el fiscal, ¿no? Para solicitar informe oral se tiene el plazo de 3 días desde la notificación de la resolución que dispone que el expediente se encuentre en el estado de dictar sentencia. La sentencia se va a emitir en el plazo de 15 días desde la vista de la causa o desde la notificación a la parte del dictamen fiscal o de la devolución del expediente por el Ministerio Público. Acuérdense que antes el término se contaba desde que se notificaba el estado de sentenciar del expediente. Ahora es solo la fecha que se notifica el dictamen fiscal. La apelación tiene un plazo de 5 días contados desde la notificación de la sentencia. Y todo esto reunido en 56 días. Le vamos a hacer un comentario al respecto, como lo haremos en este momento, aprovechando la urgencia. Lo que sucede es de que, desgraciadamente, en nuestro país no se afronta el problema de la magnitud que tiene. Nosotros tenemos un país en donde la cultura del litigio es muy elevada. No se solucionan los problemas de manera amical, ni por la conciliación, ni por la transacción. La transacción es un poco más difícil porque es más onerosa, ¿no? Pero también. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el Poder Legislativo? Ellos de repente consideran que pueden solucionar el problema ameliorando los plazos, ¿no? Si ahora le doy 5 días para que sentencie, van a sentenciar más rápido. Eso es imposible, ¿no? La carga procesal que se maneja hace que humanamente sea imposible cumplir con los plazos. Y no se va a cumplir con los plazos acercándolo al juez, reduciendo los plazos para resolver. Eso es imposible, ¿no? Y se pone en peligro justamente que la emisión de las resoluciones sean realmente estudiadas como merece cada uno de los litigantes, ¿no? Cada litigante merece que su expediente sea estudiado de tal manera que lo que se resuelva satisfaga, si no satisfaga su pretensión, al menos tenga la justificación adecuada de por qué no se le daba. Para eso. En el Poder Judicial actualmente trabajan casi todos los abogados, y si no son abogados, estudiantes de Derecho. Pero desgraciadamente también el Poder Judicial paga poco. Entonces, realmente los mejores cuadros en el Poder Judicial se van rápidamente. En el Poder Judicial vienen los abogados jóvenes o los estudiantes de Derecho, adquieren experiencia y se van. No lo podemos nosotros juzgar por eso, porque todos tienen derecho a buscar para la ley para su familia, ¿no? Tenemos mucha institución, trabajadores, abogados, que son especialistas legales que, si mal no recuerdo, están ganando ahora 1.700 soles o algo así. Y ellos tampoco pueden litigar, lógicamente, no pueden litigar, si no están en el principal. Pueden litigar, pero creo que merecen estar un poco parados para que puedan desarrollar su función bien. Pero el tema de especialidad no es el problema. El problema es la calidad de órganos jurisdiccionales, ¿no? O algo más maquiavélico es fijar mayores tasas judiciales para que no todos vengan al Poder Judicial. Pero la justicia
justicia pues tiene que... Esto es muy complejo realmente el tema, pero pasa por la carga procesal, no poder atender con el momento a las personas. Creo que no están funcionando adecuadamente eso, ¿no? Me ha llegado el otro día una apelación de un rechazo de demanda porque no se había señalado la casilla electrónica o algo así. Yo creo que hay cosas en las que tenemos que ser claros. Todavía no está realmente habilitado como corresponde, no se puede exigir más de lo que se puede dar, ¿no? En el mejor de los casos, pues que me señale su correo particular, ¿no? Pero no voy a poder notificar, porque vamos a ver seguidamente qué cosas son las que se pueden notificar. Probablemente el mismo software no lo permite. Probablemente. Muy bien. Las partes deben consignar en la demanda o una dirección electrónica con ofrecimiento de declararse la disponibilidad de tales actos legislatorios. La notificación electrónica es un defecto desde el día siguiente que llegó a la dirección electrónica. Para que fíjense de que... Ojo, escúchame. En la notificación electrónica también se encuentra desde el día siguiente que llega a la dirección electrónica. Realmente no, porque hay que estar estableciendo una facilidad electrónica, pero todavía no está funcionando. No les puedo dar mayor información porque todavía no está funcionando adecuadamente. Yo me imagino si funcionan en esa disyuntiva y el domicilio electrónico me lo ha señalado en el escrito, ¿no? Y no hay cuestionamiento que le llegó, yo tengo que ser área de primero, la casilla electrónica. Muy bien, miren, la notificación electrónica es un defecto del día siguiente que llegó a la dirección electrónica. Pero miren ahora las notificaciones por ciento. El traslado de la demanda, la inadmisibilidad de la procedimiento, la citación a la audiencia, el auto de denuncia sobre el establecimiento del proceso de situación de puntos controvertidos de manera probatorio o de tratamiento anticipado, la sentencia y las otras resoluciones que el juez te ponga a motivar al mismo. Conclusión, casi todo el proceso que sigue notificado, etc. ¿Sí o no? Esa es nuestra realidad, ¿no? Entonces tenemos que ser realistas.
presentar al proceso, pero no se va a poder tomar una declaración de parte o una testimonial, ¿no? Aparte que muchas veces se piden, por ejemplo, el otro día estaba en un proceso en donde se estaba funcionando una resolución de COFOPI invocando mejor derecho de posesión de un inmueble. Estaban haciendo como prueba para mostrar la permanencia en el inmueble de una testimonial. Pero la testimonial no es una prueba idónea para demostrar la posesión de un inmueble. ¿Por qué razón? Porque los testigos también pueden decir si vive hace 50 años sin constar regularmente, ¿no? Claro, pero eso también hay que apreciar, ¿no? Apreciar y si se ha actuado en el proceso. Por ejemplo, si esa testimonial no hubiera ofrecido en el procedimiento administrativo, ¿no? Entonces yo quizás lo pueda hacer valer en el proceso judicial. Y si la ofreció y no se le hizo caso, por ejemplo, nosotros tendríamos no que actuar a nosotros, sino decirle, oye, tú ente administrativo actúa la prueba que te está pidiendo, ¿no? Anularle y actúa la prueba que te está pidiendo. Pero no podemos nosotros actuar porque no se actúa en el procedimiento administrativo. No sé si ustedes lo entienden, ¿no? Doctora, si en el proceso administrativo, por ejemplo, no se presentó una resolución porque estaba extraviado, entonces si hace cargo la vía que estamos en el proceso contencioso administrativo y como no lo encontré, puedo presentar. Excepción a la ley. Eso sí. Muy bien. En el caso de acumularse la resolución indemnizatoria, podrán alegarse todos los hechos que les sirvan de sustento, pues siendo los mismos por la ley. Oportunidad. Aquí viene ya, se va acercando la pregunta que me hicieron. ¿Cuál es la oportunidad de enriquecimiento de los medios probatorios? Deben ser ofrecidos por la parte, en primer lugar, en los actos postulatorios. ¿Cuáles son ellos? Básicamente la demanda y la contestación de la demanda. Ahí tendrá que acompañar todos los documentos, los interrogatorios, todo lo que sea necesario para arrojar pruebas. Excepcionalmente van a aceptarse medios probatorios extemporáneos, pero solamente cuando estén referidos a hechos ocurridos o conocidos, como estaba diciendo usted, con posterioridad al inicio del proceso, que estén vinculados directamente a las restricciones postuladas. Si ocurre esto, se tiene que correr traslado a la parte contraria por el plazo de 3 días. Y solo si es necesario, se citará audiencia para la realización de un medio probatorio, ¿no? Se dispondrá su realización. Si no es necesario, no se requiere la actuación de audiencia, ¿no? Generalmente nosotros prescindimos de la audiencia y citamos, mandamos al presidente de la Fiscalía para luego. Doctora, antes del inicio de esto, doctora. Por supuesto. Si el particular, demandante o demandado, es parte del proceso, no tuviera en su poder algún medio probatorio y este se encuentra en el poder de alguna entidad administrativa, lo debe de indicar en el instituto de demanda o en el de contestación. Debe precisar cuál es el contenido del documento y la entidad donde se encuentra para poder el juez decidir la incorporación al proceso si lo considera necesario. Hechos no conocidos en el proceso administrativo, en el procedimiento administrativo. Ya, bueno, ahí, por ejemplo, no cabría, ¿no? La regla general es que no. ¿Por qué? Porque miren, algo importante es lo siguiente. O sea, nosotros, los jueces, podemos revisar las resoluciones de la administración, pero no podemos cumplirla. O sea, ¿cómo nosotros vamos a valorar una prueba que no ha sido valorada por el ente administrativo? Si lo que se está cuestionando es que el ente administrativo no ha resuelto adecuadamente. Entonces, esa autoridad administrativa tiene que haber tenido todo lo que yo tengo. O sea,
sea, yo como juez tengo que revisar todo lo que él ha tenido de la vista. Si la prueba que usted me trae no ha sido vista en el procedimiento administrativo, pero yo como juez considero que es indispensable decidirla, me queda decir muy bien, este procedimiento está viciado porque no ha tenido el ente administrativo el documento tal que es base para resolver el conflicto. Entonces, nula la resolución, vuelve a la vía administrativa y pronuncia. ¿No? Porque el juzgado lo que va a hacer es revisar su resolución, pero no puede resolver por él, salvo los procesos de pleno derecho, ¿no? Violación de pleno derecho, pero en esos casos son casos muy particulares, casos muy especiales, con plena jurisdicción. Pero en la vía administrativa. O sea, lo que yo quiero que me entiendan es de que el juez no puede pronunciarse por nada que no ha tenido a la vista la autoridad administrativa. No lo ha tenido en cuenta. Es igual que en una sentencia en el proceso judicial. Si en primera instancia el juez ha resuelto de determinada manera porque ha tenido la prueba A, B y C, sube el expediente en apelación y en segunda instancia el litigante me dice, me agrega una prueba D y E, que no la ha visto el juez en primera instancia. Entonces, ¿cómo resuelvo yo, juez en segunda instancia, con unos documentos que no han tenido a la vista el juez en primera instancia ni la otra parte? Ha tenido la oportunidad de cuestionar. Ahí también, actuando de la manera que más pueda ayudar a que se haga justicia, se declarará la multa, volverá y ver si el juez va a admitir esas pruebas, se las va a valorar y vuelva a dar la sentencia. Ah, eso sí, pues eso es lo que estamos señalando. ¿Ya? Entonces, voy a vengar ya para comparar el proceso. Pruebas de oficio. Este también es un tema importante. Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar la función en el juez. O sea, no es que el juez todo el tiempo va a hacer uso de la prueba de oficio que le permite la ley. No, solo frente a aquellos casos en los que las pruebas que han ofrecido las partes no le resultan suficientes. Ah, aquí me falta tal cosa, sin esto no puedo resolver, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en estos casos? El juez va a decidir motivadamente que necesita determinadas pruebas. ¿Por qué? Porque es un caso excepcional, no es un caso general. Solo cuando el juez señala o declara que le es insuficiente la prueba ofrecida en el proceso, cuidando de no sucumbir a las partes en su obligación de probar sus afirmaciones. Es riesgoso a veces la utilización de la prueba de oficio, por eso es que debe de motivarse. No puede dictarse acusación de prueba de oficio si no se motiva, si no se sustenta. La decisión de actuar prueba de oficio resulta ser inimpugnable. ¿Y por qué viene a ser inimpugnable? Porque precisamente el juez está declarando no puedo resolver porque me falta algo, ¿no? Y si el juez mismo, que es el que tiene que resolver, dice, oye, me falta algo para resolver, entonces no se le puede dar la posibilidad a las partes de impugnar esa resolución. Sí. Y llega la impresión de que el juez estaría asumiendo un papel que responda al ente administrativo. O a la parte del administrado también. Es un poco riesgoso porque uno puede entrar, hay un límite, ¿no? Hay un límite que se puede pasar. O sea, yo como juez tengo la mejor intención de resolver con justicia, pero también tengo que analizar qué es lo que me ha sustentado la parte demandante con la parte demandada. Y no inclinar la balanza para ninguno de los dos, porque la prueba de oficio generalmente de todas maneras va a beneficiar a los, ¿no? Entonces, por eso el juez tiene que tener mucho cuidado al momento de disponer. Por eso es que él tiene que motivar adecuadamente.
Respecto a la carga de la prueba, la regla general es que corresponde probar y afirma los hechos que sustentan su pretensión. El demandante que pretende, el demandado, al contestar también tiene una pretensión de negar, de aceptar, de contradecir lo que ha solicitado el demandante. ¿Tienen pruebas o no pruebas? Los dos van a tener pruebas. ¿En qué caso corresponde la carga de la prueba a la entidad administrativa? En primer lugar, si la cuestión impugnada establece una sanción o medidas correctivas. En este caso, la administración tiene que probar que para aplicar la sanción no actuó arbitrariamente. Si la falta estaba justificada, en el principio de legalidad, ¿cierto? O la sanción era la que corresponde. Asimismo, las medidas correctivas aplicadas eran las adecuadas. En ambos casos, si han sido razonables y si han sido proporcionales a la indicación que se le ha hecho al sancionado. Por garantía administrativa. Prueba de índice contrado. O sea, no puede decir, pues, a mí se me ocurre detectar prueba. Tiene que decir que respecto de este punto, a efecto de formar convicción, yo necesito tal otro, ¿no? Tal prueba, porque no se me ocurre en este momento. A ver, ¿qué podría ser? Vamos a poner una sanción, ¿no? Una sanción que diga que el señor ha llegado tarde 3 días consecutivos, por decirlo. Pero no obra en el procedimiento administrativo ni obra en el expediente, pongamos la tarjeta de asistencia al trabajo. ¿No? Yo puedo decir muy bien, pues, como yo no tengo certeza de lo que me dice el empleador sea cierto y lo que me dice el trabajador sea cierto, entonces quiero ver la tarjeta de ingreso, de control de asistencia. Es un ejemplo, ¿no? Pero tengo que decir por qué lo necesito. Cuando por razón de su condición, estamos en la carga de la prueba de la actividad administrativa, ¿no? Cuando por razón de su función o especialidad está en mejores condiciones de acreditar los hechos, generalmente en lo que se refiere a documentos e información que mantiene su poder, ¿no? En estos dos casos, la actividad administrativa tiene la carga de la prueba. Obligación de colaboración por parte de la administración. Las entidades administrativas deberán facilitar al proceso todos los documentos que obren en su poder e informes que sean solicitados. En caso de incumplimiento, el juez podrá aplicar las sanciones previstas en el artículo 53 del Código Procesal Civil al funcionario responsable. Se le deja al juez el uso de su discrecionalidad y no se le impone el deber de
segunda parte es una apreciación. Muy bien, creo que con eso hemos terminado. El otro tema, sí. Sabemos que hay muchos bienes objetivos, diversos tipos, y entre ellos, en el derecho administrativo, cuál es su finalidad, es proteger al administrado del ejercicio del poder de la administración. Primero les agradezco por la atención y espero haber